Hoy abordamos una de las experiencias más duras de la vida, la pérdida de un ser querido. ¿Cómo enfrentar el dolor? ¿Qué hacemos cuando el vacío parece imposible de llenar? Hoy abrimos este espacio para reflexionar, comprender y también sanar. Bienvenido a Fuego Cruzado. Y para hablar de este interesante tema tenemos hoy invitado también a Silvana Morales. ¿Cómo estás, Silvana? Y nuestra invitada especial que está junto a nosotros para que podamos todos comprender también una pérdida, ¿no? Javiera González, ¿cómo estás, Javi? Muy Bienvenida bien, a Fuego Cruzado. gracias por invitarme. Gran amiga. Gran amiga, sí, pues, de De mucho muchos tiempo. años. Hace muchos años. Oye, bueno, este tema yo creo que es particularmente esencial que se pueda hablar, traer a colación y, por ejemplo, en nuestra comunidad también, tenerlo de esta forma, de cómo enfrentamos el fallecimiento de un ser querido, Silvana. De verdad que el dolor es... Mira, es terrible. Yo tengo la experiencia solo de haber perdido a mi mamá. Mi madre ya lleva como 5 o 6 años ya fallecida. Y es un dolor, yo creo que siempre se dice, la persona que no se olvida siempre permanece en los corazones. Y bueno, yéndonos a la palabra de Dios, Dios no minimiza el dolor que el ser humano siente al perder una vida. En este caso podemos recordar cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro, ¿cierto? Donde él sintió esa tristeza, él sintió ese dolor, y es un sentido también de saber que en algún momento nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos y nos vamos a volver a reencontrar con ellos. Así que de verdad que el dolor, yo creo que la persona que lo experimenta de verdad, como el testimonio que vamos a escuchar de Javiera, es algo que nadie más lo puede contar si es que no el que lo vive. Bueno, tú, Javi, estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Sobre el tema de la experiencia, donde fue muy, digamos, noticioso, porque para ti fue muy cercano la muerte, ¿no? De un ser querido tuyo, O sea, claro, murió mi pareja tu pareja. hace unos años atrás y anteriormente había muerto un hijo. Ya. Entonces aprendí lo que era el dolor, lo terrible, lo desgarrador que es el dolor, y nadie se puede saltar el luto y vivir la experiencia. O sea, realmente es algo, ay, ¿cómo te lo explico? Que te bloquea tu vida. Ujú. Bueno, tuve dos pérdidas. Claro, en el Claro. caso de tu hijo, Javiera, ¿cómo lo enfrentaste? Porque, o sea, yo tan solo pensar debe ser, pero uno de los episodios más tristes que uno pueda tener. Es el más doloroso. Mira, es tan espantoso que yo creo que si yo no hubiera tenido mi otro hijo, tenía otro hijo cuando murió mi hijo Clemente, yo creo que me hubiera tirado un edificio para abajo, porque es realmente desgarrador. O sea, no te deja vivir, no te Ujú. deja vivir. O sea, es horroroso. Solo pensar me pone... O recordarlo. Recordar, claro, pensar en lo que me pasó es horrible, porque no solamente me afecta a mí, me afecta a mí, Claro. me afecta a mi ex marido, a mi otro hijo, a mi mamá, a mis hermanos. O sea, O sea, es había una daño familia. colateral. Claro, es una familia, porque no soy yo sola, yo tengo familia. Entonces es algo realmente horroroso, pero hay que enfrentarlo, hay que saber enfrentarlo. Y esa pérdida, digamos, me imagino que, bueno, tuvo un tiempo, ¿no? Antes de tu hijo, pasaron mucho tiempo porque cuando enfrentaste nuevamente otra pérdida. Sí, a ver, pasaron como unos 12 años, yo creo, y cuando mi pareja tuvo un accidente y murió. Sí. Ujú. Y ahí Eso también, fue una noticia muy impactante. Bueno, sí, queremos recordarle a la gente y a los que están conectados con nosotros acá en Fuego Cruzado que esta experiencia fue a nivel nacional, porque primero, sí. justo ese mismo día, fallece un animador muy conocido dentro de nuestro país, que fue Felipe Camiroaga. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa? ¿Cómo se...? Hay muchas personas que dicen, yo hoy día lo sentí distinto. Me dijo alguna frase que te quedó como dando vuelta. ¿Cómo fue el último día que tú pudiste compartir con tu pareja? Con Nicolás. Sí, con Nicolás. Esto fue 6 meses después que murió Camiroaga. Perfecto, La conexión que tienen los accidentes es que él era piloto y él aterrizó primero perfecto. en la isla de Juan Fernández, y después aterrizó, o sea, no aterrizó el avión de Camiroaga. Entonces él Claro. estaba en la isla y de verdad, como era piloto, tuvo que declarar, qué sé yo, lo entrevistaron en todas las partes. Y después, 6 meses después, él tuvo un accidente aéreo y él murió junto con En todos la los misma pasajeros. forma. De la misma forma, se cayó el avión y se mataron todos. Ujú.
Bueno, horroroso, porque lo de mi hijo fue una enfermedad, él estaba enfermo. Estaba la opción Como de que la él gente muriera. suma un poco, se Claro, prepara o sea, para el dolor. yo siempre esperaba que Dios hiciera un milagro Claro. y que el gordo no se me fuera. Claro. Pero con Nicolás no, porque Nicolás se fue en la mañana y nunca más volvió. Entonces, esa cosa de que Ese siempre, vacío. claro, como que siempre esperas que llegue, o sea, su pijama quedó ahí, los remedios en el velador, todas sus cosas, su ropa, todo ahí. Entonces, es un golpe súper duro, pero sí puedo decir que yo a Nicolás no lo parí. Claro. A mi hijo sí lo parí, eso es más desgarrador. Pero claro, me tocó también más vieja, yo ya tenía como mi vida organizada Más con suelta. él, claro, Claro. yo tenía mi vida organizada con él, teníamos todo planificado. Entonces fue un golpe súper fuerte y los niños míos lo resintieron mucho también, porque Nicolás vivía conmigo, entonces fue como perder el padre. O sea, fue algo muy, muy violento. Como un accidente fue muy violento. De un minuto a otro te digan, no, ya no vuelve más, ya no Claro. existe. Pero Claro, Javi, ya fue. tú marcaste ahora y marcaste la diferencia entre Nicolás y también tu hijo Clemente. Claro, tú llevaste por 9 meses a tu hijo en el vientre. Eso te genera un lazo más cercano, ¿no? Pero, o sea, yo tan solo pensar del hijo, ¿cómo viviste tú el proceso? ¿Fue a través de alguna enfermedad? ¿Fue un accidente? ¿Te preparaste? ¿Cómo viviste el duelo posterior a la pérdida, digamos, de tu hijo? Bueno, el Clemente nació bien, pero lamentablemente agarró un virus como de un resfrío común, ¿Ya? pero en vez del resfrío irse a los pulmones y después salirse, se fue al corazón y lo dejó cardiópata. O sea, el corazón se le rompió la musculatura. Aumentó. Entonces, claro, él no tenía la fuerza de su corazón de manejar Suficiente. todo, de bombear sangre a todo su cuerpo. Entonces, la verdad es que cuando nos dijeron que el gordo tenía esta enfermedad y que no había nada que hacer, porque yo lo primero que dije, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a Estados Unidos, a la clínica Mayo, no sé, ¿a dónde me lo llevo el gordo para que me lo sanen? Y el doctor me dice, no, o sea, es muy chico, no hay trasplante de corazón a tan poca edad. ¿Qué edad tenía Javiera? Tenía meses, no, 6 Claro. meses tenía cuando Tenía murió. chiquitito, ya habías Claro. alcanzado a estar un tiempo. ¿En qué te refugiaste, Javiera? Porque nosotros los cristianos de alguna forma entendemos un poco el saber que nosotros cuando sentimos estos dolores, estas pérdidas, nos refugiamos en, no sé, primero obviamente en Dios. Sabemos que Dios que da esa paz que muchas veces no la podemos encontrar en un familiar, no la podemos encontrar en los papás, no la podemos encontrar en un hijo, porque es una cosa desgarradora de parte de una mamá poder soltar, ¿cierto?, a tu hijo y decir, bueno, hasta aquí, adiós la presión. ¿Tú creíste que también o crees que puede ser la voluntad de Dios de alguna forma el que él haya partido? No, yo creo que aquí Dios no tiene nada que ver en la pérdida de mi hijo. Mi hijo se enfermó y se fue porque así es la vida. Sí, yo te diría que me enojé harto con Dios porque decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Claro. no a ti? ¿Por qué no a Juanito? ¿Por qué A no otro, claro. ¿Por qué no a otro? ¿Por qué me tiene que tocar a mí este dolor tan grande? Entonces, de verdad que estuve bien enojada porque lo encontraba injusto. Pero después tú dices, bueno, ¿y por qué no? Pues ¿por qué tú eres tan macanudo, tan chora que a ti no te puede pasar? Claro. O sea, no, pues si yo soy terrenal igual que todo, a cualquiera nos puede pasar. Sí, es Entonces, verdad. fue duro, fue bien duro enfrentar esto, vivir esto y que pase el tiempo y tú ves que la gente lo olvida y tú no, pues yo Claro. mi hijo no lo olvido. O sea, la pieza yo me demoré 2 años, 3 años en desarmar la pieza. En desarmar la Clemente. pieza. Que Sacar sentías que no fusible. podías tocar nada. Nada, tenía sus juguetes, sus sabanitas, su ropa. Fue horrible. Entonces, bueno, nos cambiamos de casa. Entonces yo ahí tuve que desarmar esa pieza y fue un golpe súper fuerte. ¿Y en qué momento tú pensaste y dijiste, ya, este es el día, aquí yo tengo que dar vuelta la hoja? Yo creo que fue con el tiempo. Empezó a pasar el tiempo y de repente ya se va alejando más la situación, se va alejando más y empiezas a vivir la vida nomás, seguir viviendo como está. Mira, perder un hijo es como que tú hubieras perdido un brazo. Tú lo perdiste, tú no tienes el brazo. Tú vas a la Teletón y te ponen un brazo de plástico. Perfecto, tú manejas con el brazo plástico, puedes hacer todo perfecto, pero tu brazo ya lo perdiste. Esto es una prótesis. Entonces Exacto. es una cosa así. Tú vas a la Teletón, te ponen el brazo y sigue funcionando, pero el dolor es para toda la vida. O sea, yo Y para ti, me parte el Silvana, corazón ir a verlo al cementerio. Sí, fue claro, verdad. tenemos estas posturas, digamos, pero también nosotros como cristianos, ¿verdad? En Sí. esta parte tuya, ¿cómo se enfrenta, digamos? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto? ¿Es un castigo? ¿Es parte de la vida? ¿Es un proceso natural?
¿Cómo lo Yo enfrentamos? creo que no es un castigo de parte de Dios, yo creo que es un proceso que uno le toca vivir muchas veces. Bueno, sabemos que la voluntad de Dios en nosotros, muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero el dolor uno lo tiene que vivir, uno tiene que entender, descansar en el Señor, entender que, a ver, Él es el único que conoce todos los propósitos de nosotros. Él conoce el mañana, Él conoce lo que iba a pasar más adelante, y su perfecta voluntad siempre está en nuestras vidas. Y yo cuando la Javiera dice, no, esto no es culpa de Dios, mi hijo se enfermó, yo tuve que asumir, tuve que entender, y uno tiene que descansar con Dios. A Dios no se le es incomprendido el dolor humano. Por algo Jesús vino a la tierra, Él experimentó todo lo que nosotros podemos sentir, nuestro dolor. Él lloró, Él se sintió frustrado, Él se sintió abandonado, Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Entonces, de alguna forma, Dios nos entiende, nos acompaña y también nos restaura, nos sana el corazón, porque lo más importante para dar vuelta a la hoja en algo no es tan fácil. No. Es ir de la mano de Dios, porque la Javi no pudo desarmar la pieza de su bebé no sé en cuántos tiempos, porque no es poder llegar y tomar una decisión, sino que también vivir este duelo, vivir este dolor, pero permitir que Dios pueda acompañarnos. Claro. Oye, Javi, bueno, no sé si un dicho, un refrán o parte de la vida popular, ¿no? Que dice, uno también dice, pucha, yo quisiera morirme yo primero Sí. antes que mis hijos. Que la Ya, naturaleza humana. Claro, esa es como la naturaleza y lo que uno quisiera vivir. Pero también tenemos la otra parte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo enfrentas en ese minuto? Fue hace mucho tiempo también. Sí. Entonces, ¿cómo lo enfrentaste en ese momento cuando pasaran los días y ya no estaba? Seguramente seguía el olor de tu hijo. Seguramente, no sé, te topaste con un juguete que él constantemente estaba jugando, tú lo veías en esas vivencias. ¿Cómo lo lograste superar? Yo creo que la familia es súper importante, y también refugiarse en Dios. Y en realidad, a pesar de que me enojé con Dios, por decirlo así, Ujú. pero yo decía, bueno, no es, porque mucha gente dice, Dios quiso eso. Entonces yo discutía, decía, no, Dios ¿Pero no por quiso qué? esto, Claro. es lo que me toca a mí. Dios no anda matando a la gente, ni quiere nada malo para uno. Son cosas que pasan nomás. Hay que enfrentarlo y hay que seguir, porque pueden pasarte muchas cosas más. Entonces, es duro, pero yo creo que la familia, y bueno, pensar que Dios, como te digo, ya te traerá otras cosas en la vida, pero la Ujú. familia es muy importante. O sea, yo primero tenía a mi otro hijo, a Caco, entonces no podía Caquito quedar sin mamá. Exacto. Entonces fue un proceso, pero hay que seguir en el proceso. Yo fui a unas charlas que hacía un grupo que se llama Renacer, que es de la Susana Rocatagliata. ¿Ya? Y te puedo decir que es lo único que me ayudó a sobrellevar este dolor, porque la gente normal que no ha perdido un hijo no sabe cómo apoyarte. Claro. Y por lo general lo que hacen es no hablarte. Y eso duele Claro. mucho más. Eso, claro, la Como que energía nunca nació. para Como Como no que nunca molestarte. existió. nunca existió. Y eso es verdad. O sea, mi hijo que tenía 6 años en ese momento, mi hermana tuvo guagua como 5 meses después que murió el gordo. Y mi hijo un día llegó, porque se había ido donde mi hermana el fin de semana, y me dijo, mamá, me carga que todo el mundo habla del Vicente y nadie me pregunta por el Clemente. Si yo Ah. también tengo un hermano, me decía, lo que pasa es que mi hermano vive en el cielo, pero yo también tengo uno. Ay, Claro. y me dolió tanto que tuve que llamar a mi hermana y decirle, por favor, háblales al Caco de su hermano si también lo tuvo. Claro. Y bueno, a mi mamá y a todo el mundo. Entonces al final, después de eso, cuando yo iba a alguna parte me preguntaban, pucha, qué pena, el Clemente se fue, el Clemente debería estar aquí, estaría muerto de la risa tu hermano. Como que lo incorporaron. Lo incorporaron. Ah. hicieron Lo parte de- incorporaron a la vida. Y eso ayuda Y esto te mucho. ayuda. Ayudó mucho. Porque todos hacen como que no pasó. Claro. Pero sí pasó. Porque la otra parte, las otras personas sienten no recordar a lo mejor el momento tan doloroso, porque uno que vive el otro lado, ¿cierto? Dice, no, debe ser muy triste poder hablar, pero mira qué interesante poder saber Sí, que es una ayuda. ¿Sabes por qué razón por qué te lo pregunté? Porque hace unos par de años atrás, claro, yo tenía unos amigos que lamentablemente justo en esta temporada fue Sí. posteriormente a la semana después del Año Nuevo, donde toda la familia sale a la piscina, va a un lugar y el niño cayó a la piscina y finalmente falleció. Entonces, imagínate, o sea, la persona que fui uno de los primeros que llegó a donde estaba esta Los niña, papás. los padres, al papá lo tuve que acompañar en todo momento, y ahí uno dice, pero ¿cómo pueden aguantar? Yo no, yo estaría desesperado, y es un dolor pero tremendo, o sea, yo veía como ellos se caían, sus piernas Sí. se doblaban de la impotencia cuando ellos
vieron el cuerpo, cuando vieron todo todo lo que genera, ¿no? La movilización de los médicos, que después viene el certificado de difusión. O sea, todo esos trámites, yo lo acompañé en la gran mayoría de ellos y yo decía, pero ay, La fortaleza. la fortaleza que hay que tener. De hecho, no sé, yo decía, no aguantaría. Por eso la fe cristiana dice que no elimina la tristeza que nosotros podamos estar viviendo, ¿cierto? Pero la llena de esperanza. Dice en 1 Tesalonicenses 4:13, dice, no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos tenemos la esperanza de que algún día tú te vas a volver a ver con tu hijo, Sí. que yo me voy a volver a ver con mi mamá, que vamos a volver a encontrarnos. Entonces, para el creyente, para el que es hijo de Dios, la muerte no es el final, es un stand-by. Es como, espérame, Sí. que ya luego nos vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces, de verdad que uno tiene que aprender a vivir esto dolor. Es difícil. Oye, ponerse en Javi, el lugar del otro. pero cuando tú dijiste yo me enojé con Dios, ¿qué hiciste? Dijiste, no sé, tiraste Te revelaste. cosas, te revelaste. ¿Cómo fue? Porque igual eso nos puede ayudar. Recuerda que esta comunidad nos ve en toda Latinoamérica y alguien puede estar pasando una situación así, una pérdida, digamos, de un hijo sobre Cercana, todo. claro. Entonces, ¿cómo te revelaste? ¿Cómo te reconciliaste después con Dios con el tiempo? La verdad es que no fui más al templo, ¿sí? Eso hice. Ya, Yo dije, nunca más fuiste a la quiero ir iglesia. más, no quiero ir más. Ya. Sí, después ya me recuperé, o sea, después me reconcilié, digamos. Pero claro, no fui más porque la verdad es que tenía rabia, porque pues te decía, si uno va bien, tiene una vida, digamos, cristiana y de repente te pasa este tremendo golpe, Mm. es duro. Dice, ¿por qué? Po? ¿Por qué no me cubrió? ¿Por qué no me protegió? Pero ¿Dónde ahí yo, estuvo? ¿Dónde estaba el claro, Señor? Que no te pero, preparó, digamos. O sea, hay pero mucha ahí uno incertidumbre. dice, pero es que no es Dios, po. Si Claro. Dios no anda matando gente. Entonces, cuesta asumirlo y eso es un tiempo largo que ¿Cuánto te uno... duró más o menos ese Yo creo que el tiempo que me demoré en desarmar la pieza del gordo, como unos 3 años. unos 3 años? Sí, sí. Y me recuperé bien, digamos, porque después me llegó, digo, yo siempre digo, me llegó la bendición de Dios que me quedé embarazada de nuevo y tuve una muñeca que Sí. junto con mi otro hijo son mi vida. Claro. Oye, y en esos 3 años, tú te reconciliaste, bueno, te enojaste con Dios, Sí. ¿ya? Pero hay algo que, no sé, es que no sé cómo explicarlo, porque en realidad uno dice, no sé, me quitaste algo, ¿sentiste que él te había quitado tu Sí. hijo? Sí, igual, pues, claro que lo sentí, pues es que tú tienes odio con el mundo. Ya. O sea, no es solamente Te contigo, cierras es con a el todo, mundo, claro. claro, tienes rabia a todo el mundo. Imagínate mi hermana esperando guagua. Mi Claro. hermana que ni siquiera quería tanto tener su guagua, que era número 5. Decía, más cabrón, no quiero. Entonces, imagínate, yo veía a mi hermana y decía, pero ¿por qué? Ella tiene 5, está esperando la quinta guagua. Qué bendición de Dios, pero ella Claro. estaba media aburrida, porque tenía 5, tenía 4 cabros, ya tenía el número 5. Y yo, que tenía 1, estaba perdiéndolo, o sea, lo había perdido. Entonces, Sí, pues no, te es da rabia con el terrible. mundo entero. Sí, yo creo Existen que varias etapas del duelo. sí, son etapas del duelo en la cual cuesta reconocer, o de alguna forma a nosotros nos cuesta reconocer que hay alguien mayor sobre nosotros, Ujú. que es Dios. O sea, Dios siempre va a llevar el control y Dios promete que la muerte no es la última palabra. Si cuando nosotros entendemos eso, podemos llorar, sufrimos, nos encerramos, nos escondemos dentro de todo nuestro dolor, pero cuando Dios está en nuestro corazón, ¿cierto? Dice en Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, porque yo soy la resurrección y la vida. Entonces, cuando sabemos que tenemos esa próxima oportunidad de poder ver a nuestros seres queridos, esa es la esperanza que tenemos como Claro, cristianos. en esa parte, digamos, distante de lo que Javier Vive Javier. vivió, tú estás con conocimiento de parte de Dios y hay una Hay una reconciliación mayor, paternidad, claro. ¿verdad? Pero tú también viviste el duelo, pero yo encuentro que lo tuyo fue como más misericordioso, por así decirlo. ¿Ya? Porque tu madre cayó enferma, entonces tuviste como un tiempo de preparación porque sabías que el resultado sería finalmente O sea, yo sabía el que, fallecimiento. claro, yo sabía que mi mamá igual en el último tiempo estaba enfermita, entonces yo traté de compartir con ella lo más tiempo. Cuando iba a mi casa, ¿te acuerdas? La atendíamos, se sentaba, comía rico. Entonces, yo de verdad que en ese sentido me siento como súper agradecida de poder haber tenido ese tiempo. Pero es que cuando la persona fallece y tú te dicen no está,
a ti la mente se te nubla, o sea, se te olvida todo. Lo único que uno siente es que la persona ya no está presente en cuerpo. Sí. Entonces, saber que ya no la vas a poder tocar más, ya no le vas a poder hablar una palabra, ya no le Pedir vas un a poder consejo. dar un abrazo, un consejo. Pero ¿sabes lo bonito que me sucedió a mí? Que aun de toda la tristeza que tenía, cuando ella falleció, el mismo día que ella falleció, nosotros teníamos que ir a retirarla el otro día, ¿te acuerdas? Pero yo en la noche soñé con ella. Ay, Ella qué se apareció lindo. en mis sueños y en los sueños ella aparecía. Mi mamá no podía moverse rápido porque estaba sufriendo el tema, Problema de los riñones. problema de los riñones, muscular, entonces ella caminaba muy lentito. Sus movimientos no eran normales, Ujú. todo era muy lento. Y ella en la noche sueño con ella y ella llega saltando, se tira en mi cama y me dice, hija, tranquila. Me dice, yo estoy bien. Y ese fue el sueño. Entonces yo ahí dije, Señor, descanso en ti. Si hay que llorar, hay que llorar. Si voy a vivir este tiempo de luto, de tristeza, lo voy a tener. Pero sé que tengo la esperanza que en algún día yo la voy a volver a ver. Claro, son episodios distintos y Sí, por pues esa es eso la ganancia de poder. en nuestra comunidad, pues esto es Fuego Cruzado hoy con un tema totalmente distinto a todo lo que hemos venido conversando y nos gustaría saber tu opinión, que cuentes tu experiencia, si estás pasando el duelo, si tuviste una pérdida hace poco, estás teniendo alguna familiar enfermo y que le pronostican precisamente que ya le queda poco tiempo de vida. Es un tema que no se habla constantemente en la familia, no se habla constantemente también con los amigos, porque es un tema lejano, todo lo queremos ver con distancia, pero también queremos saber tu opinión a través de tu comentario y no te olvides de suscribirte, eso es súper importante para que hagamos comunidad. Javiera, bueno, ahí tú viviste el duelo de tu hijo primero, que debe ser terrible, porque yo me estoy recordando momentos que de la pareja que yo te comentaba, que en algún minuto este joven estábamos ordenando porque iba a llegar ya el cuerpo del niño y en un minuto salió el juguete preferido de él. Y dijo, oh, y ahí se puso a llorar, ahí se quebró. Sí. Porque dijo, este es el juguete que Todos más le nos gustaba quebramos. a mi hijo. ¿Tú viviste estos episodios durante estos 3 años? ¿Qué podemos hacer? Porque ¿Qué ¿qué nos podemos, aconsejas? Claro. qué nos aconsejas para los que puedan vivir ¿Qué este actitud Lo que episodio? pasa es que uno se vuelve tal vez un poco egoísta, porque yo me acuerdo que después que murió el gordo, bueno, no quería salir con amigas, la verdad es que no quería convivir con nadie porque es muy doloroso, tú lo único que querías es llorar y como rabiar con todo el mundo, así Claro. como que todo lo encontráis malo. Y me acuerdo de repente una amiga me decía, pero juntémonos, y yo salí una vez, pero todas se reían porque contaban un chiste. Yo decía, pero ¿por qué se ríen? O sea, mi hijo se murió, que se pare el mundo. Y uno, no, pues si la vida no funciona así, o sea, mi hijo murió, pero los demás, todo sigue funcionando. Entonces, esa es una rabia que uno tiene contra la vida. ¿Por qué todos siguen funcionando y viviendo sus vidas si la mía está parada? La mía hubo un corte, quiebre. claro, un choque tremendo y yo tengo la vida parada. Entonces, ¿Eso es ser un poco egoísta, Javiera? bueno, claro, porque la vida tiene que seguir para los demás, pero tu duelo lo tienes que ¿Y vivir. cómo superaste eso? Bueno, la familia, como te digo, Ya. yo tengo familia, tengo mamá, tenía marido en ese momento, mi otro hijo, el gordo, Caquito, me ayudó mucho, o sea, verlo a él me daba fuerza para seguir adelante, como te digo, si no yo me habría tirado un edificio para abajo, si uno ya no quiere seguir ahí. Y después, bueno, años después, Dios me mandó este regalo que es mi hija Sí, Filipa, pues, la Filipa. que de verdad fue totalmente inesperado, o sea, fue inesperado llegar esta niñita a mi vida, que no, pues, o sea, la adoro, o sea, yo adoro a mis niños. Entonces, pues te digo, después di gracias a Dios por haberme la mandado. Claro. Así me tocó nomás. ¿Por qué me tocó así? Porque me tocó así. A todos nos toca, nadie todos se la nos lleva toca de pelada. alguna forma. Claro, a Oye, todos nos toca. Yo se transforma más protectora, perdón, Román, Javiera, cuando vive eso y después llega la noticia y nace otro bebé, la protección es como exagerada. ¿Cómo Horrorosa. actuaste tú? Horrorosa, yo soy súper aprensiva, tremendamente aprensiva, tanto que yo les digo a mi hija tiene 22 años, la gorda en este momento está haciendo un semestre en la universidad en Roma, pero para mí dejarla en Roma era pero un desgarro, o sea, yo estaba pero así que me quería morir, porque yo te juro, la Filipa sale en el auto y yo ya me pongo histérica que llegue, así es la hora que no ha pasado una hora y yo, hoy gorda, ¿estás bien? Entonces, pero tuve que decirle a la Filipa cuando ya era más grandecita, le dije, gorda, no es tu problema, no es que tú tengas problemas, es que la mamá tiene problema porque tiene un hijo en el parque del recuerdo. Entonces, obviamente yo soy 3 veces aprensiva.
Entonces, para mí cuesta mucho Claro. soltar a los niños, los suelto, pero para mí es tremendo, porque como te digo, porque tengo este hijo que tengo que ir a ver al Parque del Recuerdo, entonces me volví muy Oye, sobreprotectora. Javier, ¿y esas visitas al cementerio te van reconciliando? ¿Tú le cuentas cosas? ¿Cómo es tu experiencia? Porque yo tengo mis hermanos también, pero, o sea, lo mío es súper lejano, no tan cercano como lo tuyo. La verdad es que me duele mucho ir a verlo al Parque del Recuerdo, es tremendo, es tremendo, tremendo. Yo estoy acercándome y ya me pongo a llorar. Mm, Eso no lo he podido, no ha podido, digamos, pasar ese dolor, a pesar de que han pasado tantos años. Sí. Pero en la vida normal siempre me acuerdo de él. O sea, lo tengo presente. De hecho, la Filipa nació 5 años, 4 años después de que había muerto el Clemente. Y la Filipa sabe que tiene su hermano, que su hermano está claro, en el cielo. O sea, ella lo asumió Lo súper asumió, bien. claro. Claro, porque había fotos de él en la casa. por todos lados. Claro. Entonces preguntaba quién es. Bueno, le conté nomás qué es lo que hay, es lo que nos tocó en la vida. Esta familia le tocó perder un hijo. Claro. Exactamente. Hay una cultura mexicana, Silvana, que habla sobre digamos, se celebra también el Día de Sí. los Muertos, donde ahí hay una cultura totalmente distinta a la nuestra. Ellos tienen el pensamiento de que mientras no se olvide a la persona Claro, que mientras falleció, permanezca en el corazón, la sigue persona viva. siempre va a estar viva. Sí. Porque lo que sí muere es cuando nos olvidamos totalmente, o sea, Ahí nos es olvidamos, donde va muriendo claro, ahí la es donde persona va muriendo afectada. el recuerdo. Pero mira, cuando uno tiene estos dolores que de verdad son, ay, Dios mío, no sé, como que te marcan el antes y el después muchas veces de Sí. tu vida, ¿cierto? La palabra dice, el duelo puede transformarse en un lugar donde Dios también nos forma, como en carácter, ¿cierto? Forma nuestro corazón, nos vuelve un poquito más compasivos, nos saca un poco de lo independientes que somos, o sea, nos encierra y nos dice, hey, aquí está tu entorno, cuidamos un poco más, como dice la Javiera, a lo mejor ella a sus hijos es un poquito más protectora, ¿cierto? Porque dice en 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar. Porque a veces el poder del testimonio es tan fuerte que yo sé que la Javiera a lo mejor quizás le ha tocado que una amiga diga, estoy viviendo lo mismo. Perdí a un hijo, perdí a una pareja, perdí a un pololo, y yo creo que el mejor abrazo que podrían recibir es el de la Javiera. Y de poder decir, yo te entiendo, yo pasé por lo mismo, yo siento tu dolor, yo te acompaño en tu dolor, porque la experiencia o el testimonio habla más fuerte que uno decir, te acompaño porque perdiste a tu hijo. Claro. Sí. ¿Cierto? Es Sí, como porque- tú decías, mis amigas se reían y yo decía, pero ¿por qué? Si mi hijo había fallecido. Entonces, Y lo importante que dijo, o sea, en el templo donde tú ibas, claro. digamos, ellos después tuvieron una cercanía contigo o sentiste el alejamiento total. No, o sea, ellos querían tener una cercanía, pero soy yo la que abandoné, No. por decirlo así, Ya, porque la verdad que Sí. yo estaba dolida. Antisocial, claro. Yo estaba dolida, aunque sabía, como te digo, que la culpa no es de Dios, pero igual estaba dolida porque me dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan todas estas cosas a Claro, mí? ¿Por qué este dolor lo tengo que vivir yo? Mm. Entonces es complicado, pero de lo otro, claro, cuando a alguna amiga, a alguien cercano se le muere una pareja o un hijo, yo trato siempre de acercarme para que sepan que se puede salir adelante, que se Eso puede es seguir importante. viviendo, que podéis reírte de nuevo, que puedes tu vida seguir, porque de verdad que cuando te pasa esto, tú no quieres seguir, o sea, como que ya hasta aquí nomás llego, no quiero más, no quiero más. O que si te vuelves a reír o te vuelves a sentir alegre, Que es da- porque lo estás olvidando a la persona. Sí, y también. no es así, pues, sino Ese que, claro, ese tenemos un que... cargo de conciencia que también ¿cierto? me Es como un pasó. cargo de Me imagino, sí. conciencia. O sea, de hecho, cuando quedé esperando a la Filipa, yo decía, Dios mío, me sentía como, chuta, voy a tener esta guagua que viene como a reemplazar la otra, y no, no es así. O sea, como que fue, igual al principio fue chocante, porque decía, no quiero reemplazarlo. No es un reemplazo, y de repente me dolía por eso. Así como, perdóname, Clemente, no es un reemplazo hasta que llega. Claro. Pero yo sé que, te juro, que Dios me mandó a la Filipa porque era lo que necesitaba mi alma. Oye, ¿y para tiene seguir viviendo. cualidades parecidas a las de Clemente, la Filipa? No, ¿No? bueno, a lo mejor era tranquilito, el Clemente era súper tranquilito. Yo pienso que iba a ser bien intelectual, porque mi otro hijo, el Caco, es un pata rajá, es un hijo calo, tiene 1.500 millones de amigos, un cabro extrovertido, es un niño que no pasa inadvertido. Claro. Y Clemente era un niñito más bien como observador, era como muy diferente a la personalidad del Caco. Y la Filipa me salió así, Ya. más observadora, bien intelectual, súper matea.
Sí. Por eso te digo, a lo mejor hay características de Clemente que las tiene la Filipa, seguramente. Quizás si hubiera crecido más el Clemente o si hubiera perdido más grande, tal vez me habría dado cuenta más, Sí, porque pero son todos los niños son todos los niños diferentes. diferentes. Son todos los niños Sí, pero por ejemplo, yo en mi nieto, en el Elías, que tiene 6 meses, uno a los 6 meses igual nota diferencias Sí. a lo que va a ser el otro hijo. Nosotros en nuestro nieto lo notamos. Matías era tranquilo cuando nació, pero el Elías es observativo. Él ¿Viste? está, pero muy atento. Tiene 6 meses y él está atento a todo, él lo mira todo, él es Ajá. muy expresivo, él te toma y te quiere hacer cariño, y es una cosa que el niño tiene 6 meses y te toma y es una cosa que te apega a ti y él no te quiere soltar. Sí. Entonces, igual las personalidades de los niños, a los 6 meses igual uno Sí. nota la diferencia, sabe. ¿cierto? Y claro, a lo mejor tu Oye, niña puede ¿qué haber podemos sido hacer, chiquilla? Una características de pregunta él. que voy a tirar acá. A la mesa. ¿Ah? A la mesa. La ¿Qué pregunta. Una pregunta a la mesa. Ah, cuando la persona, digamos, el dolor que puedan tener es mucho más fuerte que los buenos recuerdos que puede tener de la persona. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación? Mira, algo que me ayudó mucho, mi hijo tuvo un problema cardíaco y hablando con el doctor que lo había tratado, me dijo que él veía muchos niños con problemas cardíacos en el Hospital de la Católica. Y yo con otra amiga que en ese momento había perdido a su hijo también, empezamos como a apoyarlo. Y íbamos a hablar con las mamás que los niños estaban enfermos, a veces mujeres de escasos recursos que no entendían el diagnóstico, y empezamos a ayudar, acompañarlas, iban casi todos los días a ver los hijos, acompañarla, apoyarla. Pero la verdad es que el problema que a mí me pasó fue que cuando ese uno de los niños moría, para mí era volver a revivir mi dolor. Entonces al Claro. final decidí no ir más, porque de verdad era No te volver ayudaba siempre, mucho. claro, volver siempre con el dolor. Yo sé que apoyaba, pero era volver a revivir mi dolor una y otra vez. Entonces tuve que tratar de alejarme de eso y tratar de seguir adelante. O sea, si la vida sigue, lamentablemente Claro. la vida sigue y hay que seguir viviendo. Si todavía no sé cuántos años me quedarán, pero, Sí, pues. pero tengo que seguir viviéndolo, no Y puedes para ti, esconderte. Silvana, que tú lo viviste de la etapa, digamos, donde existe un reforzamiento cristiano. Sí, pues. Es llorar sin culpa. No sé, porque yo siento que mi mamá, cuando yo soñé con ella el mismo día que ella fallece, para mí fue una respuesta. Sí, claro que sí. Para mí fue una respuesta, o sea, no fue una coincidencia, no fue no, porque yo podría, no sé, haber llorado y haberme metido en mi culpa, pero la culpa uno tiene es difícil, es que es muy difícil uno decirlo del lado, como aconsejar, no sientas culpa sino que descansar en Dios. Yo creo que la mejor forma de llevar el luto, como se dice, y de poder llorar a quien tú pierdes, ¿cierto? Es descansar en Dios. Señor, tú tienes la última palabra. Mira, ¿conocemos nosotros lo que va a pasar de aquí a una hora? Nadie. Nosotros podemos salir de acá y no sabemos. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada, Nadie. pero Dios sí lo sabe. Entonces, Dios también, de alguna forma, siempre tiene todo en control. Por eso, lo mejor que nosotros podemos hacer en esta instancia es buscar el consuelo en Dios, no respuesta, como decía la Javier. No, es que ¿por qué me pasó a mí? Es que ¿por qué yo? Es que porque te cuestionas. Pero mira, en los momentos de es poder soledad, vivir en los momentos, me consuelo. imagino yo, en los momentos cuando uno ya, no sé, terminaste de trabajar, porque todos estamos llenos de trabajo, andamos Todo de aquí para apurado. allá, viajamos, volvemos a casa, pero hay un minuto donde sí estamos solos, con nuestros recuerdos que comienzan a fluir, y ahí, ¿qué hacemos? Cuando te sientes rabia, sientes dolor, te pones a llorar, o simplemente dejas que la tristeza se vaya diluyendo con los buenos pensamientos. ¿Cómo se vive en realidad ahí, en esa etapa? O sea, en mi caso, si tenía ganas de llorar, lloraba. Si tenía ganas de gritar, gritaba. Si Claro. tenía rabia, me ponía a trotar, no sé, a correr, a hacer algo, pero yo no paré mis sentimientos. Ya. O Porque sea, dejaste que fluyeran. es que no había otra opción. Sí, Claro. yo tenía que seguir viviendo. Tenía un escape, claro. Claro, eso era un escape, porque así es. O sea, si es un proceso, si no es fácil. Un hijo no es fácil perderlo. Un padre, uno sabe que... Yo sé que mi mamá Claro. se va a morir. Mi papá murió hace muchísimos años, que fue muy duro. Pero yo sé que mi mamá se va a morir en algún momento. Es la ley de la vida. Es terrible, Exacto. me voy a morir cuando se muera mi mamá. Pero sé que en algún momento ella se va a morir. Pero uno no espera que se mueran los hijos. No. Y te juro que a esta altura de mi vida yo le pido a Dios que me deje
por lo menos dejar a mi hija chica casada, no le digo casada con un hijo porque ya va a estar madura, grande. Es lo único que le pido a Dios, que no me lleve hasta que la gorda, porque mi hijo grande es grande, no importa si está casado o no, o sea, si se casa, porque él es independiente, como digo Roberto Carlos, él se la arregla donde sea. Pero mi Filipa es más tímida, un poquito más bajo perfil. Entonces, Claro. por eso yo digo, ojalá Dios quiera que me dé vida hasta que la gorda se case y ya tenga como un pilar. Ese pilar que soy yo en este momento. Claro. Entonces, el día que ella tenga su pilar, que sea su marido, una guagua, ahí yo digo, ya, Dios mío, ahora cuando tú quieras nomás me lleva. Me gustaría vivir hasta muchos años, pero digamos, te juro que es lo único que le pido, que no me lleve hasta que la gorda tenga su estabilidad en la Sí. vida. Bueno, esto es Fuego Cruzado y estamos hablando de un tema tan interesante como es el fallecimiento de una persona. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros orientarte? Y queremos saber también tu opinión, tu experiencia, qué es lo que has vivido tú. Yo les voy a contar un poco de una situación familiar que, bueno, yo te digo, no lo he vivido tan cercano, excepto por mi suegra. En algún minuto fue lo más cercano, pero yo siento, como tú bien dices, o sea, perder un hijo debe ser tremendo. Imagínate, les voy a contar el testimonio de mis padres. Nosotros éramos 10 hermanos, 10, ¿ya? De los 10, lamentablemente, fallecieron 6, quedamos 4. Entonces, y todos los que fallecieron eran hombres. Imagínate, o sea, claro, yo todavía no nacía. Entonces, yo soy el último. Entonces, imagínate todo la protección que me brindaron a mí, o sea, me pusieron casi en una burbuja. Me imagino. ¿Te fijas? Porque haber fallecido 6 hermanos Me imagino. y el dolor, de pronto, y hay una situación que le pasó a mi papá hace muy poco, que yo quedé un poco choqueado porque yo tengo mi hijo que es muy parecido a mi hermano que falleció el último, que se llama Robin. Y claro, mi hijo estaba ahí, llegó a la casa del abuelo y estábamos todos ahí, pues, y de pronto mi papá está con principio de Alzheimer. Entonces lo miró y dijo, el Robin. Entonces él se fue al recuerdo de su Retrocedió, hijo. claro. Porque es muy parecido, además, físicamente, mi hijo con mi hermano. Entonces lo miró y dijo, el Robin. Y él como que se asustó de verlo nuevamente caminar y después como que ya volvió en sí. Y yo dije, sí, papá, pero el Robin, mi hijo, el Robin. Ah, sí, 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 me recuerdo de eso. Entonces hay episodios que van quedando marcados en la vida de las personas, porque perder un hijo debe ser tremendo, un dolor que te marca definitivamente la vida. Y hay personas que, yo creo, no sé, Dios... porque yo te veo a ti, no sé, súper jovial, alegre, emprendiendo, empresaria textil. Claro. Entonces, no sé, viajando por el mundo, y uno dice, wow, hay personas que Tienen esa fortaleza. tienen esa fortaleza, otras no. Seguramente hay alguien en casa, hay alguien que está a lo mejor viendo el celular y se encontró con este podcast y que está viviendo una situación así. Puede ir viajando, puede estar en una pieza, a lo mejor amargado, echando, no sé, 1000 maldiciones a todo el mundo. Pero ¿cómo lo puedo enfrentar? ¿Cómo lo puedo hacer para que esa tristeza no sea el agobio de mi vida? Es que yo creo que tienes dos opciones. O por supuesto que el duelo es una etapa psicológica, todo el mundo sabe Claro. las etapas del duelo y eso dura un tiempo. El tiempo es relativo. Pero ¿es recomendable ir a un psicólogo Total y en absolutamente. esta Pero etapa? a mí el psicólogo no me ayudó tanto como te decía el grupo de la Susana familia. Rogata Iliata. ¿Por qué? Claro. Porque todas las mujeres que íbamos a esas reuniones hablábamos el mismo idioma. Claro. Todas habíamos perdido un hijo. Mm. Entonces, ese apoyo es muy diferente a un psicólogo que nunca perdió a nadie. Ya. Entonces, que las mujeres, tú estás llorando y están todas llorando por lo mismo y vas viendo como algunas van surgiendo, otras no. Claro. Pero yo creo que hay que vivir ese momento. Como te digo, yo me demoré 3 años casi en desarmar la pieza del gordo. Pero en un momento tú dices, ¿qué voy a seguir yo de mi vida? O sea, ¿voy a seguir llorando y sin avanzar en mi vida? O ya en un momento digo, ya, o sea, ok, esto me pasó, lo asumo y sigo para adelante. Porque yo tengo otro hijo, tenía marido, tengo una vida. Entonces, en un momento yo dije, ya, ¿sabéis qué? Vamos para adelante. Con el dolor del brazo, como te digo, con una prótesis, pero vamos para adelante. Claro. Porque hay que seguir viviendo. Yo no puede pagar el pato mi otro hijo de tener una mamá amargada llorando. Yo me acuerdo que salíamos en el auto y el gordo estaba al lado, qué sé yo, me ponía a llorar.
Y el Caquito me tomaba el hombro y me decía, el Clemente, ¡uy, qué atroz! Porque decía, no le puedo hacer esto a mi hijo. Claro. Entonces, en un momento dije, ya, o sea, que tengo que seguir adelante. Mi hijo no tiene que pagar el pato del dolor mío. Y en un momento dije, ya, ok, y seguimos, y la vida sigue, y volví a trabajar, y volví a reírme y a vivir la vida, si se Claro. puede. Sí, eso es verdad. Yo creo que todo parte también por un tema de decisión. Yo creo Sí, que, sí. claro, uno tiene que aprender cómo a vivir el dolor, vivir el proceso, pero llega un momento en que uno dice, "Ey, ya, ¿Hasta cuándo? es suficiente, aquí debo He llorado lo levantarme, suficiente ¿cierto? también. Porque a veces, y ahí es donde está Dios, ahí es donde está el Espíritu Santo, porque cuando tus fuerzas ya están agotadísimas, cuando ya como tú como ser humano, como Javiera, como Silvana, como Román, nosotros ya no podemos, dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces Dios nos ayuda y nosotros no lo sabemos Sí. con esos sentimientos y ese dolor que a veces ni nosotros mismos sabemos expresar y que lo tenemos lo tenemos adentro. Entonces, el Espíritu Santo es ahí donde forma un trabajo muy importante que a veces no hay palabras, hay solo silencio delante de Dios. Y ahí es donde nosotros dejamos que Dios pueda actuar. Sí. Oye, y otro episodio, y nuestra invitada, la Javi, también vivió un particular pérdida posterior a tu hijo. Yo les voy a comentar, pero voy a hacer una pequeña aclaración, ¿ah? Porque cuando tú dijiste pagar el pato, para Latinoamérica es Claro, como para otros las países. consecuencias, ¿ya? Las consecuencias que vienen después, Claro. ya para que nos entiendan también, porque estamos en toda Latinoamérica. Y bueno, hay una historia que pasó hace mucho tiempo acá, donde hubo un problema, digamos, de una tragedia, ¿no? Natural que azotó a una isla que se llama Juan Fernández, Así es. y donde hubo ayuda de parte de personas y también la televisión chilena. Todo esto está encabezado por un gran animador, Felipe Camiroaga, y otros periodistas que también acompañaron, de la Fuerza Aérea, y fueron en ayuda hasta ese lugar. En ese momento tu pareja, ¿verdad? Nicolás, fue una de las personas que aterrizó en la isla, Pero eso primero. llegó, aterrizó. Lamentablemente, el otro avión que venía, donde estaba el animador y otras figuras públicas también, donde habían personas que estaban en una fundación, ¿verdad? Que Sí. era de reconstrucción, todos perdieron la vida. O sea, ellos se perdieron en el océano. El avión capotó en el océano y no se hubo más registro de ellos. O sea, prácticamente desaparecieron. O sea, encontraron Lo algunos encontraron Algunas en algún partes, cuarto. claro. algunas partes porque salieron al tiro a buscar, pero la verdad es que Exacto. las condiciones del mar había Era- mucho viento, por eso el accidente también había mucho viento en contra, entonces las olas estaban muy fuertes. Lamentablemente en la isla Juan Fernández hay lobos marinos que comen Carne. carne, entonces lo poco que quedó, Los lobos marinos hicieron algo. los pescadores se lo quitaron a los lobos y fue terrible esa situación y yo la sé porque bueno, Nicolás había aterrizado primero, entonces él estaba ahí. Mm. Él vio todo eso, todo lo que Y pasó. claro, y ahí después, él aterrizó, Nicolás, ¿verdad? 6 meses después tiene también este accidente. Cuéntanos, relátanos cómo fue esa experiencia. Uy, horrible, horrible, porque él venía manejando un avión ambulancia, un avión grande, ¿no? A veces dice una avioneta, no, era un avión grande para 17 personas, 21 personas, creo, con baño y todo. Y el avión a la altura de Coyhaique, donde está el volcán Maca, de repente el avión se fue a pique y aterrizó o sea, no aterrizó, se estrelló contra un volcán, la ladera de un Mm. volcán y murieron todos. Él era el capitán del avión. Pero ¿hubo alguna explicación de por qué, digamos, perdió el control Bueno, del yo avión? tengo mis teorías, pero la DGAC, la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile, dijo que probablemente era una falla estructural del avión, que no era la culpa del piloto. Eso Ya. después de 3 años. No había suficientes pruebas para descartar nada y la verdad es que era un lugar tan inhóspito que era muy difícil mandar gente porque era la ladera de un volcán, había que llegar por el helicóptero haciendo rappel, bajando con cable, no Mm. había cómo sacar los restos del avión, el avión estaba entero ahí enterrado. Mm. Entonces fue muy difícil. Y bueno, una cosa impactante Tú porque dijiste, yo tengo mi teoría. Sí. claro, claro, porque él había ido a arreglar el avión a Argentina y no le gustaba cómo los argentinos arreglaban los aviones. Ya. Y había una pequeña fisura en el baño, una filtración, y yo creo que fue por ahí. Pero es solo una teoría, yo no sé, él era ingeniero mecánico y piloto, Claro. yo soy auxiliar de vuelo, o sea.
era solo una teoría, pero yo obviamente se la dije al que investigaba el accidente, pero no sé, la verdad es que, mira, qué saco, o sea, él ya no está. Da lo Claro, mismo por qué murió, por qué se murió, o sea, por qué se cayó el avión, da lo mismo, ya no existe él. claro. Y la gente que estaba con él, o sea, no me interesa culpable, no culpable, no me interesa, ya nadie me va a volver a Nicolás. ¿Y en eso te ayudó un poco lo que pasó con Clemente a tener esta pérdida? Sí, a ver, es que eso fue diferente, es como diferente El dolor, el claro. dolor, porque como te digo, Mm. a Nicolás no lo parí, él fue un compañero que yo elegí. Mm, Al Clemente sí lo parí, o sea, lo tuve, lo parí, lo crié, lo amamanté. claro. Y él era parte de mi vida. Nicolás yo lo elegí como pareja, son diferentes cosas. Fue muy horrible y lo que ya me pasó una situación extraña porque yo tenía rabia con Nicolás. Porque yo decía, Mm, ¿por qué te fuiste a morir? ¿Por qué me abandonaste? Te juro que era una claro. rabia, me tocó rabia con él y te juro que siempre que me ponía a rezar o algo, era retarlo. Retarlo porque se Mm. murió y decía, me abandonaste, ¿por qué te fuiste? Teníamos todos nuestros planes y de repente se te ocurrió irte de esta vida y me dejáis sola pagando. Fue muy duro hasta que alguien, me acuerdo que hacía unas cosas que se llaman constelaciones familiares. No sé si creen, pero es como un juego de roles. Y me convidó, y me acuerdo que él hizo el papel de Nicolás y yo era yo. Entonces lo empecé a retar, y fue como increíble, porque me lo tomé el Eso juego de fue como una roles. terapia, ¿no? Claro, y yo le decía, Sí. ¿por qué te fuiste tal por cual que te mandaste a cambiar y me Claro. dejaste con mi vida deshecha y tu ropa y tus cosas? Y de repente él me dijo algo que me hizo parar ese dolor. Me dijo, no fue mi elección, no fue mi elección. Me llamaron. Y yo ahí Mm, yo dije, chuta, yo estoy enojada con él cuando no era su elección, po. claro. Él iba en el avión y la vida hizo que el avión cayera. Y eso me hizo como chuta, en realidad yo estoy odiándolo a él cuando él no era su elección, po. Le Mm. tocó ese día que su avión cayera. Y eso me hizo sentir, o sea, tratar de empezar a vivir ya, aceptar. Me Mm. hizo empezar a aceptar la pérdida y bueno, y es lo que hay, es lo que me tocó. Sí, pero tú dijiste algo, Silvana, que nosotros no tenemos la vida comprada. De hecho, cuando el día y la hora no sabemos, No, pues. ¿verdad? De nuestra vida, de existir en este plano, digamos, terrenal. Entonces, claro, es algo que uno no se prepara para estas situaciones. Por eso es importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? Yo creo que por eso es súper importante aceptar a Cristo en nuestro corazón. Mm. Reconocerlo como nuestro Salvador. La otra vez conversábamos en un programa y decíamos, no, es que alguien apareció a me vino a hablar de Dios, de repente así como que la nada. Es que no es una casualidad, No. no es un que hoy vino, no. Dios apareció en tu vida. Cuando nosotros lo aceptamos como a Jesucristo como nuestro Salvador, nos transformamos en hijos. Entonces, en este caso, Dios es tan soberano que por algo sale a nuestro encuentro. Porque nosotros creemos como cristianos, ¿cierto? Que va a llegar un momento en que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos. Y Él tiene el dominio sobre la muerte y la vida. La Biblia afirma que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Por eso hace un rato te decía, cuando nosotros aprendemos a reconocer que tenemos a alguien mayor sobre nosotros, que es Dios, Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Y poder aceptar cuando nos toca... La Javiera es súper valiente, cuando dice... Es lo que me tocó vivir, es lo que Dios tenía preparado para esta familia. Por eso dice en Salmos 31:15, dice, en tu mano están mis tiempos. Y en Job 1:21 dice, Jehová dio, Jehová quitó. Pero ahí en ese sentido, y una pregunta para ambas, ¿el duelo afecta en cierta forma la salud mental, física? Totalmente. Sí, claro que sí, totalmente. Ahora, yo digo, a pesar de que yo estaba peleada con Dios, en ese momento me peleé, Sí. pero yo sé que Dios seguía actuando. Porque, pucha, yo tengo mamá, como tengo una mamá que me ayudó, que me protegió, que me cuidó, mis hermanas, mi prima, tenía a Caquito, tenía a mi ex marido, o sea, tuve apoyo. Yo reclamaba y reclamaba, y por qué a mí, pero digo, pucha, tengo que igual dar gracias a Dios que me tocó a mí, pero yo tengo un soporte, Claro. una familia, algo que me apoye. Hay Una La gente que le cobertura, toca, digamos, claro, familiar. claro, hay gente que si le toca esto y está solo debe ser peor. Sí. Yo tenía un apoyo, tengo un apoyo grande Una de la contención familia, una emocional contención ahí. emocional, que eso es súper importante para salir adelante.
Entonces siempre digo, bueno, Dios está igual, o sea, a pesar de que yo lo re que te negué, tiene que haber estado actuando y moviendo sus cosas Para poder apoyarte. para poder apoyarme. Sí, por supuesto que sí. Y para ti en lo físico, Silvana, hay En lo hay físico es personas súper que- claro, por supuesto. El que te contengan, ¿cierto? Tu familia, tus seres queridos, verte rodeada de gente que muchas veces, como la Javi decían, no tienen que decirte nada, solo uno con ver presencia, con ver a la persona ahí, una puede estar tranquila, ¿cierto? Si hay que llorar, hay que llorar, si hay que vivir el duelo, hay que vivirlo, pero después uno tiene que tener la capacidad y la madurez, ¿cierto? De pararse y decir, ¿qué es lo que mi hijo, qué es lo que mi mamá hubiera querido? Por ejemplo, mi mamá era de las que tú lo haces, vaya, inténtelo, si te dicen que no, es no, pero y si te resulta, mi mamá siempre fue en esa área, entonces yo me ponía en la posición de mi mamá, ¿qué es lo que mi mamá hubiera querido? ¿Cómo cómo le hubiera gustado era que yo actuara? Es decir, ya lloré, suficiente, listo, usted se para, usted avanza, usted sigue. Entonces, cuando nosotros entendemos que nos rodeamos de gente que te va a dar un cariño, que te va a dar un abrazo, que te va a sostener, yo creo que también, aparte de Dios primero en nuestras vidas, yo creo que es paso importantísimo de quienes te rodean. Claro. Sí. Bueno, Javi, tú me decías que tu duelo duró, ¿cuánto? 3 años, más o menos, desarmar la pieza, se cambiaron, pero ¿hubo algún punto de inflexión tuyo donde dijiste ya, o sea, también tengo que preocuparme por los demás, ¿verdad? Ahí en esa etapa, ¿tú lo recuerdas? ¿Cuál fue el momento que te hizo cambiar ese dolor por darte también para otros? Porque seguramente a otros estaban sufriendo igual. Me Más que imagino nada ver al tu gordo. marido, ¿verdad? No, En más ese que nada mi- mi hijo chico. Ya, Pues digo que cuando yo lloraba, él tocaba el hombro el Clemente, mamá. Era como yo decía, pobre niñito, mi pobre angelito que tengo al lado, que está viviendo pura amargura. claro. Entonces al Claro. final yo trataba de no llorar delante de él, de ser alegre, de vivir, ponerle un cuento, porque en realidad Ujú. yo por dentro estaba destruida. Oye, ¿y Pero tuviste problemas también con tu pareja de ese momento? ¿Se culpaban uno a otro? no, ¿No? no, porque fue una enfermedad, o sea, Claro. nadie aquí, Era culpable. nadie era Ya. culpable, es una enfermedad y es lo que nos tocó. No, la Ujú. verdad es que no hubo culpa ahí de nada. Yo sé que muchos matrimonios se separan en ese Sí. momento Sí, siempre. Hay porque se muchos que echan se la separan, culpa, claro. pero la verdad es que nosotros no teníamos culpa de nada, o sea, es lo que es Les una tocó enfermedad, vivir, es una claro. enfermedad, o sea, ¿cómo tú solucionas que No hay no se control enferme? sobre eso. Claro, no hay control. Entonces, tú me dices que cuando tú te fijaste en el caco, Sí, en que mi tu hijo, caco. ¿verdad? Ahí tú dijiste ya, ok, Sí, ya basta, sí. creo que es No, no es vida suficiente, para él, no es sí. vida para él y tampoco para ti en ese minuto. Bueno, para mí era lo que era, pero yo veía a mi gordo y decía, pucha, mi pobre pajarito tiene que seguir creciendo y siendo un niño feliz, y yo con esta amargura lo estoy amargando. Claro. Entonces no es justo para él. Ujú. Entonces, en el momento empecé, Te motivaste. claro, a salir Claro. adelante nomás. Claro, él fue tu motor, Él fue mi ¿verdad? motor, sí. Entonces, como consejo, a lo mejor para los que están viéndonos este minuto, sería aconsejable que encuentren un motor Sí. donde ellos poder, digamos, impulsar a tirar nuevamente hacia arriba tu propia vida. Entonces es necesario buscar ese Sí. que puede estar muy cerca tuyo, ¿verdad? Que a veces uno no se da cuenta y puede estar a nuestro alrededor. Así Ese es. motor que tú necesitas para que puedas salir adelante en esta circunstancia que nos presenta la vida y las, digamos, estas guerras que a veces parecen desastrosas, eligen buenos guerreros. ¿Ah? Y ahí es donde tenemos muchas personas que pueden salir adelante, porque yo, de verdad, yo me pienso en el Juanma, que es el amigo personal que perdió su hijo, Muy chiquitito. chiquitito, ¿cuánto 6 tenía? años. 3 años. 3, 4 años. Entonces, yo lo miro y digo, wow, qué valiente, yo no podría. Te miro a ti y digo, wow, o sea, está con toda la energía. Yo miro a mis padres y digo, ¿cómo salieron adelante? Dios mío. O sea, ¿te fijas? Y ahí uno dice, entonces todos encontraron en común denominador es que encontraron algo que lo impulsó a seguir adelante. Y en este caso esperemos que sea Dios que pueda dar el consuelo y podamos nosotros permitir, porque Dios habló de la muerte como un sueño.
ellos, dice ahí en Juan 11:11, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Es una instancia que ellos están esperando, ¿cierto? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Y yo tengo toda mi fe que en algún momento nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos y poder descansar, permitirle a Dios también, porque de repente nos ensimismamos en nuestro dolor, no damos la oportunidad para que otros nos hablen, para que Dios consuele nuestros corazones. Entonces, permitamos que pasar este proceso con Dios. Permitamos que Él nos pueda sanar, que Él nos pueda acompañar. El Espíritu Santo está ahí para poder acompañarnos en este dolor que debe ser muy complicado. Claro, bueno, una pregunta para ambas, ¿ya? Porque han pasado por esta etapa tan dolorosa. Cuando el duelo va pasando el tiempo, no sé, es que yo tengo un familiar que tiene por lo menos 15, 20 años y todavía no supera el duelo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuándo ya comienza a ser una carga el duelo, que no te deja avanzar? La gente se aleja de las personas que están en duelo, porque dicen, no, o sea, ya no hay caso. Hemos tirado todo para que salga adelante, la hemos sacado a que viajemos, pero la persona sigue con ese dolor constantemente y no se quiere separar de ese dolor. ¿Cuándo podemos darnos cuenta de que la persona, el dolor es mucho más pesado de sobrevivir, de sobrellevar ese duelo? Es difícil, Según la experiencia que ustedes tengan. pero en un momento tienes que seguir en la vida. O sea, Sí. uno cuando tiene estas pérdidas, como que se sale, así como para en la vida, que el mundo que me quiero bajar, Claro. tú te bajas de un mundo y vas viendo como una realidad paralela, pero en un momento tienes que volver. O sea, no puede ser tu vida así y no puedes amargar a todo el mundo tampoco. Tienes que asumirlo. Ahora, terapia es súper bueno que uno la tome. Ujú. Y que los demás aprendan cómo tratar a esa persona para que esa persona vaya saliendo adelante. Ahora, si alguien está pasando por esto, hay una cosa que yo les voy a decir que me pasaba mucho a mí cuando alguien me decía, se murió tu hijo, ay, pero tienes un angelito. ¡Ay! Era una rabia que me venía porque yo decía, ¿y por qué no cambiáis un hijo tuyo por un angelito? Yo quiero mi hijo, no quiero un angelito. Claro. Te juro. Claro, sí. O si no, otra Wow, cosa. mira, Sí, que la gente lo dice sí. mucho. Yo sé que Y lo no dice con dice inocencia claro, también, con una yo buena sé que no, intención. claro, pero es una rabia porque tú dices, yo no quiero angelito, yo quiero a mi hijo. Tú, el Claro. tuyo, si querés, tú dalo y cámbialo por un angelito. Yo no. Y otra cosa que también dice la gente que también lo dicen sin maldad. Ah, no, yo no podría. Entonces yo digo, o sea, yo soy mala madre porque estoy viva, porque yo sí pude. Claro. No, Ah, ¿cachai? mira, Porque es verdad, sí. la gente dice mucho eso. No, yo no podría, yo me muero. Entonces tú decís, chuta, o sea, Pucha. debería morirme entonces. Claro. Y es verdad, uno Claro. lo dice sin querer, pero esas palabras hay que medirlas mucho, porque uno en ese momento está súper Muy sensible, sensible, muy claro. sensible. Pero yo te digo que la familia y la terapia, uno tiene que salir adelante. O sea, en algún momento tienes que decir, basta, empieza a vivir. Y para ti, Silvana, ¿cómo ha sido tu experiencia en esas personas que no logran salir del duelo? No logran salir del duelo. Yo creo que ahí la esperanza es Dios. Ujú. Es Dios, refugiarse en Dios, pedirle al Señor esta capacidad, porque debe ser una capacidad ¿cómo se llama? De tolerancia, de poder salir adelante, debe ser muy terrible. O sea, yo no puedo comparar la pérdida con un hijo, pero con mi mamá, yo creo que el carácter ahí toma una parte fundamental en las personas, en saber de que, claro, que hay muchas más personas que te rodean, que la vida no termina ahí. No para. Es difícil, sí, es triste. Quizás no puedes dar vuelta a la situación, pero ahí la ayuda social, la ayuda de Dios, tu familia, la gente que te rodea, debe estar muy ahí apasionada, brindando esta contención y ayudando y a motivarte. Por ejemplo, las amigas de Javiera, vamos, salgamos. Vamos a tomar un café, vamos a compartir, a lo mejor cuando era difícil, que ellas se estuvieran riendo por lo que están viviendo, pero ya eso ya era un paso importante para poder avanzar y permitir, mira, yo me recuerdo Jesús, Dios entregó a Jesús, yo no entregaría a mi hijo. Ujú. Javiera lo está diciendo ahora, o sea, tiene un angelito en el cielo. No, yo no quiero un angelito, yo quiero a mi hijo. Pero Jesús sí murió por nosotros. Sí. Dios fue capaz de entregar a su hijo, ¿cierto? Por el mundo, por Claro. todos nuestros pecados. Entonces, qué importante es poder valorar lo que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Jesús vino a esta tierra, vivió los dolores que tuvo que vivir, todo el rechazo, el abandono, el dolor, la tristeza, las mentiras, todo lo vivió por saber y entendernos a nosotros.
Claro. Mira, yo quiero reflexionar un poco también con lo que tú acabas de decir de Jesús. Bueno, María. María, digamos, vio a su hijo morir en la cruz Claro. Y sufrir. y sufrir. O sea, lo vio que lo golpearon. Seguramente cuando estaba ahí en la cruz, ella estaba pensando también los momentos que le enseñó a caminar, a hablar. Pero tuvo una eh, vida de niño normal. de un niño normal. Entonces también, en ese sentido, también tenemos a María que perdió a su hijo. O sea, esto es parte de la vida en realidad. Eso es lo que queremos concluir. Y si tú estás pasando algún minuto estas circunstancias que son muy difíciles, pero queremos decirte que podemos salir adelante. Tenemos el ejemplo de Javi, que tuvo la pérdida de su hijo, pero salió adelante. O sea, hubo un momento de inflexión, un punto que llegó ahí, dijo, no, basta, y voy a salir, y te sacó ese duelo. Entonces tú también puedes salir. O sea, podemos. Lo importante es que Dios comience a tratar nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra forma de vivir. Y ver la vida como lo que es, ¿verdad? Vivirla hasta el último minuto porque no sabemos cuándo vamos a dejar este plano terrenal, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que vivirla de esa forma. Si usted está viviendo situaciones que puede decir, no, si esto es complicado, esta situación del trabajo, de, no sé, que no alcancé a pagar, son cosas que se pueden solucionar. Pero la vida, ¿verdad? Tiene un papel fundamental. Así que te queremos invitar para que nos cuentes tu experiencia con respecto al duelo y este tema de hoy tan interesante como el que trajimos en este Fuego Cruzado. Así que queremos agradecer, Silvana, Gracias, por tu muchas gracias. asistencia y también, Javi, muchas gracias. Y esperamos Gracias, verte Javi, nuevamente acá. invitarme. Po. Feliz. ¿Ya? Así que nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad y esto ha sido Fuego Cruzado. Muchas gracias.